Apenas queda ya tiempo para conocer ese dato, ese informe de empleo en Estados Unidos que va a ser, claro, determinante para la evolución de los mercados, para los bonos. Ahora vamos al análisis gráficos, tendencias. Javier Echeverry, analista de mercados. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bueno, pues bien y encantada que este año no te he felicitado todavía. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, que todavía se puede seguir diciendo. Yo creo que por lo menos hasta este fin de semana sí. Bueno, ¿cómo han llegado de vacaciones los mercados? Porque vienen a todo gas. Vienen a todo gas, vienen con muchísima incertidumbre geopolítica, con muchísimo movimiento. Ya veis que precisamente hoy nos enteraremos de si Trump, por ejemplo, es sentenciado por ese problemilla que tuvo por un dinero que se escapaba en 2016 para tapar la boca a cierta actriz para adultos. Bueno, el día de hoy podría ser sentenciado, como decíamos, por la Corte Suprema de Estados Unidos. Así es que, bueno, en principio, como te digo, viene no solamente por este dato, sino por muchos otros datos, arrancando el año muy movido, pero los mercados hoy están esperando muy tranquilitos a ver qué sucede con las nóminas no agrícolas. Como ves, en concreto el Nasdaq está en un 0,04, el S&P en un 0,16, todo muy paradito hasta que arranque, pero el crudo no está paradito. Tenemos al Brent subiendo ahora mismo un 2,83%. Y me dirías, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sube de repente en el día de hoy el crudo un 2,83%? Pues porque nos enteramos justamente de los informes de la AIE, de la Agencia de Energía de Estados Unidos, y nos enteramos de que hay 1 millón menos de barriles en la semana anterior. Justamente esta semana nos hemos enterado. Además, se intensifica el frío en algunos sitios y la demanda se prevé con esta entrada de Trump en la presidencia que pueda ser mucho más fuerte por esa dinamización de la economía. Pero ¿qué hay importante, además de que sube el Brent un 2,79% en este momento? Pues fíjate, ¿recuerdas que hemos hablado del crudo Murban, ese crudo que viene de Emiratos Árabes Unidos y que salió en marzo, si no recuerdo mal, en marzo de 2021? Es un crudo que efectivamente se constituye de esta manera y sobre el cual escribimos un artículo en el que comentamos exactamente qué es lo que era este crudo. Como decíamos, justamente importa mucho porque todo esto, todo este crudo, lo que hace es recoger la demanda de Oriente Medio, Oriente Próximo y de toda la parte árabe, es decir, de toda la parte de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, como digo, y sobre todo, y más importante, de la parte de China y de India. Aquí es donde de verdad vemos una diferencia. Si te fijas hoy, vemos el crudo Murban en este gráfico que ves rompiendo esta zona tan importante, como ves, de resistencia, y nos encontramos ahora mismo el crudo Murban subiendo un 3,19 y el Brent subiendo un 2,71. Van bastante a la par, pero hay estas diferencias que los traders tenemos que controlar muy bien, porque ahí es justamente donde vemos que la demanda se está intensificando en la parte de Oriente, y esta parte es la que más nos importa porque es realmente la que gestiona a día de hoy las reglas del juego. Estamos viendo cómo efectivamente toda la parte de commodities y toda la parte de materias primas está subiendo muchísimo. En este momento tenemos dentro de las commodities el gasoil subiendo un 4,03%, el futuro del gasoil subiendo un 4,03%, el gas natural un 3,94%, es decir, toda esa demanda, como decimos, por parte de las commodities está subiendo muchísimo hoy. Pero, como digo, muy importante controlar estas diferencias entre el crudo Brent, el crudo del Mar del Norte, el crudo West Texas, que ya sabes que son hermanitos y van muy juntitos, y esa demanda que es la que de verdad nos interesa para este 2025 observar en Oriente, que nos la va a aportar este crudo Murban. Recordemos que Emiratos Árabes Unidos acaba de unirse a los BRICS. ¿Qué significa esto? Pues que todos los componentes del crudo Murban, que los tengo aquí, mira, Reino Unido, tiene BP con Reino Unido, PetroChina, Shell, Totsa, Vitol de Suiza, GS Calix de Corea del Sur, Inpex de Japón, Eneos de Japón y PTT de Tailandia, todos estos podrían decidir mediante la entrada en los BRICS de Emiratos Árabes Unidos empezar a cotizar en una divisa distinta.
esto realmente tendría un impacto importantísimo en los mercados. No solamente veríamos crecer la oferta, la demanda, perdón, de una manera brutal, sino que además veríamos un impacto de desequilibrio en esa pujanza que está teniendo el dólar absolutamente brutal con la salida de Trump. Si nos vamos al último dato referente al crudo, tenemos que hablar del Tadawul All Share, ese índice saudí, que es, digamos, lo que nos falta para completar la fotografía y entender un poquito mejor cuál es la demanda, que tiene una correlación negativa con el Brent y con el West Texas. Si te fijas, el último impulso de este Tadawul All Share es un impulso alcista, lo cual en una correlación negativa debería darnos un impulso bajista y sin embargo no es así. Fíjate en el gráfico, como vemos claramente ese impulso no solamente de hoy, sino correlacionado positivamente de una manera temporal con el Tadawul All Share. Importantísimo este dato de correlación positiva de manera temporal para que filtremos la demanda que puede haber en el mundo con respecto a esta materia prima tan importante que es el crudo. Ojo, esa lectura detallada y los actores, efectivamente, que mueven cada uno de los mercados con ese detalle en Oriente. ¿Qué pasa con el oro, entonces? ¿Cómo lo ves? Porque venimos de ese subidón, de esa, romper techos el 2024 y esta semana también fuerte. Pues sí, justamente en pantalla tenemos el oro en este momento subiendo un 0,56, pero tiene un impulso interesantísimo en estas últimas 4 jornadas de un 2,54. El oro nos da un poco más de asueto. ¿Por qué no vemos movimientos intradía tan potentes? Pues porque en este momento está todo a la espera. Sabemos, como llevamos diciendo todo el año 2024, que el oro es sí o sí una de las muletas que vamos a tener que tener en esta última parte de la década, del 25 al 30, el oro va a ser muy importante. Pero, evidentemente, su desarrollo va a ser más lento de lo que ha sido en estos 2 últimos años. Lo vamos a ver moverse de manera más tranquila. Y es que cuando hablamos de activo refugio es exactamente eso lo que buscamos. Algo que nos refugie de la volatilidad, de la tormenta absolutamente brutal que vemos en los mercados. Ahora mismo la geopolítica es una locura. 2025 va a ser absolutamente brutal y va a mover muchísimo los mercados. Si algo podemos decir con seguridad es que va a haber volatilidad, algo que no ha habido en 2024. Si nos fijamos en 2024 y vemos un poco el movimiento, por ejemplo, del S&P, vamos a encontrar correcciones muy justitas, muy pequeñas, y esto significa que nos vamos a encontrar con un 2025 mucho más movido. Por tanto, bueno, como decíamos, el oro, hay que tener una parte de la cartera en oro de manera absolutamente indudable y hay que tener muy claro cuáles son todas estas correlaciones para entender cómo funciona la oferta y la demanda, porque al final es lo que nos mueve y lo que nos va a hacer entender qué es lo que tenemos que hacer en mercados financieros y cómo vamos a arriesgar nosotros nuestro capital a la hora de invertir. Pues Javier Echeverri, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, y una enhorabuena muy grande por ese 1,5 millones de espectadores consecutivos simultáneos que habéis tenido ayer, que es una auténtica maravilla. Como siempre os lo merecéis por el buen trabajo que hacéis. Gracias, Javier.